En el corazón de la era digital, entre el ruido de los videojuegos y la luz azul de las pantallas, caminó un joven cuya alma parecía pertenecer a otro tiempo. Vestido con jeans y zapatillas, Carlo Acutis era, a simple vista, un reflejo de su generación. Sin embargo, detrás de esa apariencia ordinaria, latía un corazón consumido por un amor extraordinario, una fe tan profunda que desafiaba la lógica del mundo moderno. Su vida fue una paradoja silenciosa, un puente entre el cielo y la tierra. Su destreza con la tecnología no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para una misión superior. Mientras sus amigos navegaban por las redes sociales, Carlo construía autopistas virtuales hacia lo sagrado, catalogando milagros eucarísticos con la precisión de un programador y el fervor de un apóstol. El brillo del monitor se convertía en el resplandor de un vitral, y cada línea de código, en una oración. Su teclado era su púlpito, desde donde anunciaba un misterio eterno al mundo digital. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15 años, inmerso en la cultura del instante, pudiera vivir con la mirada fija en la eternidad? Su historia no es el relato de una vida interrumpida, sino el de una vida cumplida en su brevedad. Cada uno de sus días fue una respuesta a una llamada invisible, un testimonio de que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y presente. Su paso fugaz por la tierra dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Estamos escuchando? Nacido en un mundo secular, en el seno de una familia que vivía la fe más como una tradición cultural que como un fuego interior, Carlo era un niño de su tiempo. Sin embargo, desde sus primeros años, una luz distinta emanaba de él. Su madre, Antonia, fue la primera testigo, observando con una mezcla de ternura y desconcierto cómo su pequeño hijo mostraba una inclinación natural hacia lo sagrado. En el hogar de los Acutis, un misterio comenzaba a florecer silenciosamente, uno que nadie había sembrado. No eran los parques de diversiones ni las tiendas de juguetes los que capturaban su atención en las calles de Milán. Eran las iglesias. Con una insistencia impropia de su edad, pedía entrar en cada templo para saludar a Jesús. Su curiosidad no era superficial. Preguntaba por los relatos de los santos y el significado de la Eucaristía con una profundidad que desarmaba a su madre. Cada puerta de iglesia que se abría para él era el umbral hacia un mundo que sentía como propio. Pronto, la oración diaria se convirtió en el ritmo que marcaba sus días, una necesidad tan vital como el aire. Mientras sus compañeros de escuela coleccionaban figuritas o se sumergían en videojuegos, Carlo buscaba momentos de recogimiento para rezar el rosario. Esta disciplina espiritual, autoimpuesta y gozosa, lo distinguía del resto. No era una obligación, sino el anhelo de un corazón que había encontrado su verdadero hogar en la conversación íntima con Dios, un diálogo que nunca cesaría a lo largo de su vida. Su devoción no lo aisló del mundo, por el contrario, la convirtió en un torrente de caridad. Sus ojos infantiles veían el rostro de Cristo en los marginados de la ciudad. Ahorraba su mesada para comprar sacos de dormir para los sin techo y defendía con valentía a los compañeros que sufrían acoso escolar. Su fe no era una teoría abstracta, sino un amor tangible que se manifestaba en acciones concretas, demostrando que la santidad comienza con la compasión por el prójimo. Para Antonia, su madre, este florecimiento espiritual fue una revelación que transformó su propia vida. El niño se convirtió en su pequeño maestro, guiándola de vuelta a una fe que había quedado latente. A través de las preguntas y la certeza de su hijo, ella redescubrió los sacramentos y la belleza de la iglesia. Fue el primer milagro de Carlo: llevar a su propia madre de la mano hacia el corazón de un misterio que él, inexplicablemente, ya habitaba con total naturalidad desde su más tierna infancia. Así, en la aparente normalidad de su niñez, se forjaba el cimiento de su misión. Cada gesto de piedad, cada acto de bondad, era una nota en la partitura de una vida destinada a resonar más allá del tiempo. La infancia de Carlo no fue simplemente una etapa de crecimiento, sino la preparación silenciosa para una vocación extraordinaria. El niño que amaba a Jesús en el sagrario ya contenía la semilla del apóstol que usaría la tecnología para llevar ese mismo amor a todo el mundo. Fue en la Eucaristía donde el corazón de Carlo encontró su centro gravitacional. Para él, no era un símbolo, sino una presencia real y palpitante. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, repetía con una certeza que desarmaba.
La misa diaria se convirtió en el eje de su existencia, un encuentro personal e insustituible con el amor de su vida. Cada vez que recibía la comunión, sus amigos notaban un brillo distinto en su mirada, la serenidad de un alma que había tocado el infinito y regresaba transformada. Junto a este amor eucarístico floreció una tierna y profunda devoción a la Virgen María. La consideraba la vía más directa para llegar a Jesús, la madre que siempre guía a sus hijos hacia el hogar. El rosario era su compañero inseparable, un ancla en medio del bullicio del mundo. En el ritmo de sus cuentas, encontraba un refugio de paz y una fuente de fortaleza. Para Carlo, amar a Jesús era inseparable de amar a su madre, tejiendo así una espiritualidad completa, filial y profundamente arraigada en la tradición. Esta fe ardiente necesitaba un canal para expandirse, y Carlo lo encontró en el lenguaje de su tiempo, la tecnología. Comprendió, con una visión profética, que el ciberespacio no era un enemigo de la fe, sino un nuevo púlpito desde el cual anunciar el Evangelio. Decidió entonces embarcarse en su gran obra, una exposición virtual que documentara todos los milagros eucarísticos reconocidos en el mundo. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de un apóstol digital, un joven decidido a usar la red para lo sagrado. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador, investigó, diseñó y catalogó cada milagro. Su computadora dejó de ser una simple máquina para convertirse en un instrumento de evangelización, un altar moderno desde el cual ofrecía su talento a Dios. Cada línea de código era una oración, cada imagen cargada, un acto de fe. Carlo estaba construyendo un puente luminoso entre la fe milenaria y la era digital, demostrando que la santidad podía florecer en cualquier terreno, incluso en el virtual. Su obra terrenal, sin embargo, estaba destinada a ser completada en un horizonte de tiempo que nadie esperaba. La plenitud de la vida de Carlo no se mediría en años, sino en la intensidad de su amor. Un día, una fatiga inusual, un malestar persistente, se instaló en su cuerpo joven y vibrante. Lo que parecía ser una simple gripe se reveló como el heraldo de una prueba definitiva, una sombra que avanzaba silenciosamente para poner a prueba la fe que él había cultivado con tanto esmero. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia: leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva. En la esterilidad de una habitación de hospital, el mundo de su familia se fracturó. El ruido de las máquinas de monitoreo se convirtió en la banda sonora de su angustia, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Pero en medio del miedo y la confusión, una luz permanecía inalterable, la paz que irradiaba desde el lecho del joven enfermo, una calma que desafiaba toda explicación humana. Frente al dolor que comenzaba a invadir su cuerpo, Carlo no pronunció una queja. En su lugar, una sonrisa serena iluminó su rostro. Miró a su madre y le aseguró que no tenía miedo. Con una madurez que trascendía sus 15 años, aceptó su sufrimiento no como una tragedia, sino como una oportunidad. El hospital no era el final de su camino, sino la última estación de su peregrinaje terrenal, el lugar donde su alma se prepararía para el encuentro definitivo con el amado. Con una claridad sobrecogedora, hizo de su dolor una ofrenda sagrada. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo, fueron sus palabras. Cada punzada de dolor, cada momento de debilidad, se convirtió en una oración silenciosa, un acto de amor sacrificial que transformaba su lecho de enfermo en un altar. Su cuerpo se unía a la cruz, y su espíritu ya vislumbraba la eternidad. Para Antonia, su madre, cada instante era una mezcla de desgarro y asombro. El instinto maternal la impulsaba a luchar, a buscar una cura, a rebelarse contra la injusticia de ver a su único hijo consumirse. Sin embargo, la serenidad de Carlo la desarmaba. Era testigo de un misterio que la superaba. Su hijo no estaba siendo derrotado por la enfermedad, sino que la estaba trascendiendo con una gracia que no parecía de este mundo, una fuerza que solo podía provenir de Dios. Fue entonces cuando la percepción de Antonia comenzó a cambiar. El dolor de madre no desapareció, pero se vio envuelto en una luz de comprensión espiritual. Comprendió que la vida de su hijo siempre había apuntado hacia ese momento. Su devoción, su caridad, su certeza sobre el cielo, todo cobraba un sentido profético. No estaba presenciando el final de una vida, sino la culminación de una misión,
el testimonio final de un alma que había nacido para mostrarle al mundo el camino a casa. Los días se consumieron con una velocidad implacable, cada hora robándole una porción de su fuerza física, pero avivando la llama de su espíritu. El cuerpo de Carlo, frágil y agotado, se convertía en el escenario de una batalla que ya había sido ganada en su alma. Los médicos luchaban contra una enfermedad que avanzaba, pero su paciente habitaba en una paz que desarmaba a la ciencia. Su habitación de hospital no era una celda de sufrimiento, sino un santuario donde el cielo y la tierra se tocaban por última vez. El 12 de octubre de 2006, su peregrinaje terrenal llegó a su fin. Con la misma serenidad con la que había vivido, Carlo entregó su último aliento. El silencio que siguió al cese de las máquinas fue abrumador, un vacío que se instaló en el corazón de sus padres. Para el mundo, un joven de 15 años había perdido la batalla contra la leucemia. Para su madre, en medio del dolor más profundo que una persona puede experimentar, comenzaba a revelarse un misterio. Su hijo no se había ido, simplemente había cruzado el umbral. El luto fue un manto pesado, una niebla densa que envolvía cada recuerdo. ¿Cómo aceptar que esa sonrisa luminosa, esa inteligencia vivaz y ese corazón generoso ya no tendrían una presencia física? La fe de la familia fue sometida a la prueba más dura. Creer en la vida eterna mientras se enfrentaba a la cruda realidad de una tumba. Sin embargo, en el fondo de esa tristeza, una certeza inquebrantable persistía. La vida de Carlo no había sido un fragmento, sino una obra completa, perfectamente acabada. En su corta existencia, Carlo había dejado una brújula para la humanidad, resumida en una de sus frases más célebres. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su muerte no fue la interrupción de una vida, sino el sello final de su autenticidad. Él no murió como una copia de las expectativas del mundo, sino como el original que Dios había soñado. Su partida no era una derrota, sino la consagración de una vida que se negó a ser otra cosa que un reflejo del amor divino. La muerte no fue un punto final, sino un punto de partida. La noticia de su vida, ofrecida con una serenidad celestial, comenzó a extenderse como una onda expansiva de esperanza. El apóstol digital no había sido silenciado. Su mensaje ahora resonaba con más fuerza a través de las mismas redes que él había utilizado para evangelizar. Su tumba en Asís, lejos de ser un lugar de olvido, se convirtió en un destino inesperado para almas que buscaban un faro en la oscuridad del mundo moderno. Pronto, el susurro de su santidad se convirtió en un clamor. Testimonios de conversiones, de gracias recibidas y de corazones tocados por su ejemplo comenzaron a llegar desde todos los rincones del planeta. Los jóvenes, en particular, encontraron en él un amigo en el cielo, un intercesor que entendía sus luchas y su lenguaje. Carlos se convirtió en un puente para una generación que se sentía alejada, demostrando que la fe no era una reliquia, sino una aventura vibrante y actual. La Iglesia, como una madre atenta, escuchó la voz del pueblo. El proceso de beatificación se inició, no para crear un santo, sino para reconocer la obra que Dios ya había realizado en él. Su vida fue examinada bajo la lupa de la fe, y cada detalle confirmó lo que los corazones ya sabían. Su camino había sido un reflejo del Evangelio. Su exposición de milagros eucarísticos, su gran proyecto terrenal, alcanzó una difusión global, cumpliendo su misión más allá de la vida. Así, Carlo Acutis se erigió como un ícono para el nuevo milenio, el ciberapóstol de la Eucaristía, el santo de los jeans y las zapatillas. Su figura desmanteló la idea de que la santidad es inalcanzable o anacrónica. Demostró que se puede ser santo en la vida cotidiana, usando los dones y las herramientas del propio tiempo para un propósito eterno. Su legado es una invitación a santificar la red, a transformar cada clic en un acto de amor y cada pantalla en una ventana al cielo. Su historia, finalmente, no es solo el recuerdo de un joven extraordinario, sino un llamado universal que resuena en el alma de cada persona. Nos pregunta qué estamos haciendo con nuestra originalidad, si estamos construyendo nuestra propia autopista hacia el cielo. La vida de Carlo es un espejo que nos desafía a buscar la santidad en lo ordinario, recordándonos que el anhelo de eternidad late en cada corazón, esperando ser despertado por un sí valiente, un sí como el suyo. Por tanto, su figura trasciende la de un adolescente piadoso para revelarse como la de un profeta de su tiempo.
Carlo no miró al pasado con nostalgia, sino que vislumbró un futuro donde la tecnología y la fe no eran enemigas, sino aliadas. Comprendió el desierto espiritual de su generación y, en lugar de juzgarlo, construyó un oasis digital. Su vida fue una profecía cumplida. La santidad no solo es posible en el siglo XXI, sino que además habla un lenguaje completamente nuevo. Su breve paso por la tierra no es, entonces, el final de una historia, sino el comienzo de innumerables otras, las nuestras. La pregunta que su vida nos deja no es sobre quién fue él, sino sobre quiénes estamos llamados a ser nosotros. Cada alma es un original divino, y su testimonio es una invitación a no morir como fotocopias. Nos recuerda que el llamado a la santidad es personal, urgente, y florece en la valiente respuesta de un corazón que se atreve a ser diferente.